Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Ciencia en Frecuencia. Estamos en nuestro episodio número 23, ¿cierto? Y bueno, nos escuchamos en el 104.1 FM en Saltillo, en Radio Universidad, y en el 89.5 FM aquí en Torreón, también en Radio Universidad. Nos escuchamos en Ciencia en Frecuencia, en Spotify, y nos vemos y escuchamos en YouTube como Ciencia en Frecuencia. Búsquenos, suscríbanse, compartan nuestros videos, nuestros reels. Y bueno, antes de empezar con nuestro invitado el día de hoy, vamos a hablar de un tema, Juan Carlos y yo, sobre una polémica en redes de Mr. Doctor, quien es un influencer, pero además es un médico internista, igual que Urrutia. Así es. Y bueno, hablando de este tema, él tiene una demanda en su contra porque habla sobre la charlatanería de la medicina. Y él fue, de hecho, quien popularizó este caso de Marilyn Code, la charlatana que se hacía pasar por psiquiatra y recetaba a la gente. Y queremos tocar ese tema porque precisamente el invitado de hoy, pues vamos a hablar algo de criminología. Para empezar, hablando de la demanda que tiene Mr. Doctor en su contra, él lo están acusando de que habló de una persona que se dice grafóloga. Entonces vamos a hacer la diferencia entre la grafología y la grafoscopía. La grafoscopía es una ciencia que sirve para comparar la forma de escribir de dos personas, o sea, ver si una firma pertenece a una persona. Eso se usa en procesos judiciales y en criminología. Como ustedes saben, yo doy clases en una escuela de criminología, yo soy químico. Pero la grafología, que se supone que es la ciencia que te predice el comportamiento según cómo escribes, pues no es ni ciencia ni predice nada, ¿no? Es un fraude. Y eso, bueno, este doctor lo expone en redes con una forma muy como de programa de chismes, lo cual pues puede o no gustarnos. Y bueno, yo entiendo que la forma no es fondo, ¿no? Entonces, pues él está ahorita en este proceso legal y es importante mencionar que quien tiene la razón es quien desenmascara a los charlatanes, porque a final de cuentas estamos hablando de pacientes. Tú puedes decir, bueno, pues es que ¿qué tiene de malo? ¿No? Es como quien lee en la mañana el periódico, el horóscopo, por ejemplo, pues es algo inofensivo. No es algo inofensivo cuando hablamos de medicina, porque, por ejemplo, si yo me levanto en la mañana y leo Acuario, te va a ir bien, ten cuidado con las traiciones y tu color es el azul. Pues está bien, por si no me pongo una camisa azul, no pasa absolutamente nada. Pero imagínense ustedes que mi horóscopo en la mañana me dice, Acuario, hoy tu presión va a estar muy bien, no te preocupes, pues me voy y me desayuno 14 tacos de barbacoa y voy a parar al hospital. Entonces es muy grave cuando estas pseudociencias o esta charlatanería se mete a la parte de la medicina. Entonces, ¿qué es lo que hace esta persona, no? Si escribes de tal forma, se te va a quitar la depresión. En determinado color. O sea, es una tontería tremenda. Entonces, pues desde este humilde podcast con tan humildes seguidores, queremos hacer un apoyo a Mr. Doctor, lo vamos a etiquetar por ahí, ojalá y nos vea, y que bueno, siempre estar del lado de la razón y de la ciencia y en contra de este tipo de charlatanerías. Sobre todo porque en Ciencia en Frecuencia pues hemos hecho ese esfuerzo por llevar la información de la medicina y de la ciencia a la gente, que es algo que también hace Mr. Doctor, con un poco de picante y de sabor. Sí, con su estilo, muy al estilo así de chismes y todo, pues está bien, la gente nos gusta consumir también eso. Sí. Pero, como dice Jorge, creo que es muy importante que nos posicionemos en favor de quien dice la verdad. Y que obviamente que ya empezaron a salir amigos de los charlatanes a defenderlos, que también son influencers, que tienen mucha influencia y están tratando pues también de defender ahí esas posturas y tratando de ejercer presión, pero a las autoridades les pedimos que ellos, encargados de juzgar sin ningún sesgo, pues lo hagan en favor de la verdad y en favor de quien se dedica a promover la salud, la medicina y la ciencia, y no estas prácticas negativas que pueden pues devenir en que pues se sesgue un tratamiento, se deje de lado un tratamiento, ¿no? Hay un programa, va a salir ahora en 2 semanas más, que hablamos precisamente de estas charlatanerías, véanlo, que esa parte de la posada.
Y nos acompaña el doctor Urrutia, que es internista, y él nos da su opinión de experto sobre homeopatía, sobre pues todas estas cosas De que hecho, no creo que son ahí ciencias. mencioné Ahí mencionaste tú, Ahí lo mencioné. que ya no podemos decir el nombre. Ya no lo podemos decir porque nos... Pero bueno, de esta grafóloga que dice predecir el comportamiento de las personas según cómo escriben, lo cual que cobra mucha lana. Y que cobra mucho, más es. que nosotros juntos. Sí, claro. Sí. Bueno, ahora sí vamos con el invitado, pues nos acompaña nuestro amigo... Jesús Ávila es maestro, bueno, es licenciado en psicología y maestro en psicología criminal. Pero bueno, hablando de aquí siempre les pedimos a nuestros invitados que nos hablen un poquito de su carrera, de su preparación profesional y pues en el ámbito en el que se desarrollan, que nos hablen un poquito de ustedes. Claro que sí. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo soy Jesús Ávila, soy licenciado en psicología. Tengo una maestría en psicología criminal. Por ahí me anda ya haciendo ojitos el doctorado, pero yo creo que un año más me espero porque sí está cariñosito. Y pesado. Muy bien. Y actualmente laboro como docente universitario, pero también ya en la parte como que profesional fuera de lo laboral. Formo parte de un colectivo nacional de defensa de víctimas de abuso sexual que se llama Spes Viva. Este colectivo, inicia como colectivo de hecho con la señora Cristina Sada en Monterrey y se realizan una serie de foros informativos, uno en Monterrey y luego uno en Ciudad de México, y posterior al de Ciudad de México se constituyen como asociación civil. Al día de hoy estamos en una reestructuración porque pues va a haber unos cambios en la estructura o en el organigrama. Y bueno, pues un servidor le toca ser vocal, ser del consejo directivo y también encargado de la parte de la difusión e investigación. Entonces yo como soy especialista en lo que es la prevención de abuso, me quedo, no laboro con las víctimas directamente aún, me quedo yo en la parte informativa, capacitación, todo lo que tenga que ver con prevención, pláticas, conferencias, escuelas para padres y demás, perfilación de y pues bueno, a final de cuentas el hecho de hacer las perfilaciones vamos obteniendo, tal cual lo dice la palabra, un perfil, podemos hacer una prevención, o sea, de qué manera, qué características tiene el sujeto, cómo interactúa, cómo lo podemos identificar. Y hablamos de la víctima o del okay. Pero también podemos hacer una perfilación de víctimas, o sea, qué características de vulnerabilidad tienen que los hace ser susceptibles a un tipo de victimización. Entonces, como me especializo en todo eso, pues me encargan a mí también en el colectivo la parte de la investigación y difusión de todo este contenido, que más que colectivo de defensa de víctimas, queremos que también sea un colectivo informativo, que capacite, que informe, que oriente, claro, porque al día de hoy toda esta parte de la sexual es un tema tremendo, actual, ¿no? O sea, si por mencionar una estadística, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México somos primer lugar a nivel mundial de abuso sexual infantil. Antes de pandemia. Yo a los alumnos les digo, nada más piensen, en pandemia incrementó o disminuyó la estadística. Incremento, ¿no? Exactamente, porque se da en casa. El primer ambiente es en casa, exactamente. Entonces, no lo podemos asegurar con estadística, con números, porque hay cifra negra, o sea, lamentablemente en este tema hay mucha cifra negra, desde gente que no denuncia por amenaza, por miedo, porque el mayor índice es en casa y para mantener la estabilidad familiar, aparecen los secretos familiares y no dice nada. Entonces hay cifra negra, aunque hay una cifra exacta de que somos primer lugar a nivel mundial, sigue habiendo muchas cifras. Números ocultos. Sí. A ver, es que está bien interesante esto, pero vamos por partes. Este colectivo, ¿me repites el nombre? Spes Viva. Spes Viva. ¿Es una AC? Sí, ya es AC. Es una AC, ok. ¿Y su financiamiento es a través de donaciones? ¿Puedes dar la red para que sí, igual...? Bueno, ya como asociación, la señora Cristina Sada es quien nos da el financiamiento a la asociación. ¿Qué hace la asociación? Por ejemplo, hay víctimas
que acuden a su acompañamiento legal y psicológico, y hay una institución que se le llama El Roble, que si mal no recuerdo está en Querétaro, no desconozco, pero da la atención psicológica. Y la asociación o el colectivo los paga, o sea, la víctima tiene la atención psicológica gratuita. Entonces, eso es una manera como apoya. Está el departamento legal, lleva todos los procesos legales, está una abogada. Como también está el ámbito religioso, o en el ámbito religioso, pues también hay un departamento de derecho canónico. Está una canonista, un especialista en derecho canónico, para llevar los procesos dentro de la institución cuando son por parte de padrecitos. Así es, de la religión. De clérigos. ¿Y aquí en Torreón ustedes tienen oficinas ahí? No, el colectivo o sea, si una persona nos está escuchando ahorita y quisiera acercarse al colectivo, ¿a dónde tienen que...? Somos un colectivo nacional. La oficina única, así, física, es en Monterrey. Pero lo integramos gente, que yo sepa de Torreón, no hay nadie más, de Coahuila tampoco, creo que soy el único. Pero hay gente de Ciudad de México, hay gente de Chiapas, hay gente de Nuevo León, incluso de otros países. Nos asesora la señora Sara Oviedo. Ella era miembro del Comité del Comité de los Derechos del Niño hace unos años, y ella fue una de las que emitieron, o de las redactoras que emitió este comité, las ¿cómo se dice? Las recomendaciones que hace el comité cada cierto tiempo a los países firmantes del Tratado Internacional, y ella fue una de las redactoras de las recomendaciones que le hicieron al Vaticano, o a la Ciudad del Vaticano como país, frente a los temas de... Y ella es una de los asesores. Bernardo Barranco también, que ahorita trabaja en algo de radio en el Estado de México. Alberto Atié, Fernando González, un catedrático de la UNAM. Entonces lo conformamos víctimas, a quienes fueron víctimas, activistas y especialistas dentro del tema. Si en el momento, en estos días, llega alguien a escuchar, pues dejo mis líneas de contacto, y yo paso el caso, o nos contactamos directamente con el presidente del colectivo, y tenemos reunión, y es como le vamos dando seguimiento a los casos. Maestro, ¿cuántos casos? Perdón que interrumpa. Sí. Si está escuchando esto en radio, vaya a YouTube a buscar el video, y aquí va a salir en la descripción el contacto del maestro para que lo Jesús María, porque creo que es muy importante, digo, alguien pudiera necesitar, ojalá y no, hay pero casos en todo. No, hay muchos casos, y hay unos casos, ahorita platicamos si quieres también de hormiguero. Hubo como 5 casos en estos días públicos, pero bueno, perdón, Juan Carlos. Bien, ¿cuántos casos atiende más o menos la asociación? ¿Tienes el dato? Mira, ahora que estamos con la reestructuración, que tuvimos una reunión, quienes vamos a formar parte de la plantilla directiva, sí sobrepasan los 20 casos. A nivel nacional, sí. Son pocos, es nada a comparación de los casos que se sabe que hay. Simplemente yo en Torreón, casos de abuso clerical, sujetos señalados por víctimas, no en un proceso legal, sino señalados por las víctimas, tengo 14 nombres. En Torreón. Sí, y el colectivo tiene 20 en proceso legal o psicológico a nivel nacional, pero yo tengo 14 en Torreón. Pero estamos hablando que la asociación no solo atiende casos de abuso clerical, sino en general, pero se especializa más en esta parte. Es que inició con el especializándose en clerical, en lo clerical, pero atiende abuso en general, sí, de cualquier persona o cualquier ambiente. Incluso de cualquier religión. Y bueno, me imagino que, como tú dices, la cifra negra en este caso se incrementa dada la cultura tan católica que tenemos, en donde pues ir en contra de un sacerdote es luego como ir en contra de la iglesia y de las creencias. De Dios mismo. De Dios mismo, sí, ¿no? El representante de Dios en la tierra. Entonces, pues me imagino que debe ser todavía más este fenómeno, ¿no? De quedar callado también ante una institución que es muy fuerte y muy poderosa, ¿no? Sí, es complicado porque es una institución muy poderosa económicamente hablando, y en cuanto a poder político incluso, muy poca gente... En México sí está muy arraigado el catolicismo, o sea, hay un sincretismo religioso sumamente marcado.
Simplemente ahorita estamos en las que iniciaron las peregrinaciones y ya salió una publicación de la parroquia diciendo queda prohibido que en las peregrinaciones los disfraces, hombres vestidos de mujer, etcétera. Digo, hasta cierto punto hay que respetar, sí, tienes razón, pero o sea, sí está muy arraigado esta parte de la religión. Perdón que vuelva al tema, Jesús. Estos 14 casos, al menos de señalamientos, ¿son en un solo lugar, o sea, en una sola parroquia o en diferentes? No, yo los tengo agrupados como diócesis. La Iglesia Católica se divide en jurisdicciones eclesiásticas, las diócesis. Entonces Torreón abarca la diócesis de Torreón, la sede es Torreón, abarca Matamoros, Chávez, Viesca y San Pedro. Entonces en los 5 municipios son... Entonces no son en un solo lugar. No, okay. No es en toda la diócesis. Sí. Sea como sea, es grave. Gravísimo. Sí, porque más o menos sería el 10% del clero de la diócesis. Que son 140 más o menos padrecitos. O sea, el 10% están señalados y desde hace años, o sea, desde hace 20 años. Pues se va a escuchar un vibrando totijo de madre. No mames. Sí. Y conozco a algunos. Uno de ellos me conoce, no me dirige la mirada. Me desvía la mirada. ¿Has recibido amenazas? Fíjate que no, hasta ahorita no, yo espero que nunca, ¿verdad? Pero no, hasta ahorita no. Sí me ubican. En el 2019, en abril del 2019, bueno, el colectivo hace un foro, el primer foro en Monterrey en el 18. Y en abril del 19 hago yo un foro aquí en Torreón sobre el tema, en el auditorio de Plaza Cuatro Caminos. Invito al obispo. Ya estaba el nuevo obispo y lo invito. Sí asistió. Pues la iglesia somos puertas abiertas, claro. Todo este diálogo que la institución maneja. Sí me ubican de nombre, él sí me ve por la calle o me ven otros, sí me ubican por nombre y quién soy y qué soy, pero no, aún no. Y que también hay que decirlo, digo, no estamos ni generalizando ni señalando una institución que a final de cuentas pues es miembros de la institución. Como habrá ingenieros, maestros, claro. Sí, es en todo ambiente. Y de hecho, pero sí hay un componente de gravedad, porque al final de cuentas pues es el agravante es la manipulación de la fe o de la creencia, ¿no? O sea, es el poder. Bueno. me quedé impactado, la verdad. Y ahorita, si quieren que hablemos del perfil, te vas a quedar más impactado. Sí quiero hablar del perfil porque... Mira, yo tengo amigos, como mucha gente, yo creo, tengo amigos sacerdotes. Yo también. Hace muchos años tuve la oportunidad de estar una temporada en Italia estudiando. Y como se me había acabado el dinero y todo, yo tengo parientes. Tengo un tío que es sacerdote y tengo una tía que es monjita. Entonces me consiguieron quedarme en una casa ahí en Roma de padres. Conviví meses con muchos, almorzaba, comía y cenaba con ellos y hice muy buenas amistades. Y la verdad es que yo tenía esta idea como que los padrecitos eran pues personas muy aburridas, muy... La verdad es que fue una convivencia muy padre, o sea, personas muy cultas, muy estudiadas, que saben muchísimo. Y está esta otra parte, que también uno dice, pues uno piensa que son personas buenas. Sí. O sea, uno asume que quien se dedica a eso, y no nada más de la católica, o sea, también, pues no sé, un pastor, un rabino, alguien, o sea, uno dice, pues serán personas de Dios, ¿no? Y bueno, gente mala y donde sea, entonces sí queremos aclarar que no estamos en contra de ninguna institución, sino de esas personas. Sí, no es ni siquiera la religión. Fíjate, dice Alberto Atié que él fue sacerdote, Alberto Atié de la Arquidiócesis de México. Él fue el primero que denunció ante el entonces señor Norberto Rivera los casos de Marcial Maciel. Ajá. Entonces, y dice Alberto Atié en un documental que hicieron, el problema de la pederastia clerical no es un problema de la Iglesia Católica, es un problema humano. Eso va a seguir existiendo. O sea, hay maestros, hay profesores de educación física, etcétera. O sea, es un problema humano. Sí bueno, yo he escuchado y te hago este comentario desde la ignorancia totalmente. Y ahorita nos vas a llevar tú a los perfiles, pero que luego tendría como un factor de riesgo, un factor determinante específicamente en los padrecitos, el tema del celibato. Sí,
o sea, ¿no? De la castidad, y que dice, bueno, pues es que al final de cuentas, pues no sé, un muchacho de 20 y tantos años con las hormonas a tope y que le digas, no, nunca más vas a... Entonces, que ese era como un factor, ¿no? Que pues de alguna forma influía en este tipo de prácticas. Se sigue creyendo eso. De hecho, ¿cuándo fue? Para la tesis. La espalda, güey, te lo juro. Para la tesis de licenciatura, yo hablo sobre este tema, hago un estudio de caso de una de apoyo por parte de un sacerdote en Torreón y manejo 3 posibles causas. Lo que es el celibato. No es el celibato lo que lo causa. Tenemos el caso de Nazón Joaquín, ¿sí? De la luz del mundo. Tenía como él se puede casar, 7 esposas. Exactamente, pero aún así tenía literalmente sexo. Claro. Y hombres también, ¿no? Y niños. Sí, entonces no es el celibato. Entonces otras personas dicen, es la homosexualidad. No, porque hay sacerdotes que abusan de niñas, o de monjas, o de niños nada más, o de ambos. Entonces no es la homosexualidad. Y la tercera causa es el poder. Esa sí es la causa. El poder. Que el poder corrompe a la... Sí, totalmente. El ser humano siempre está en búsqueda de poder. O sea, lo vemos en cualquier ámbito, hasta en el político. Sí, dice... ¿Y más el poder sobre las conciencias? Sí, eso es un poder. ¿A qué le ganas? O sea, porque un político te puede prometer una carretera nueva y al final de cuentas cumplirte o no, o una despensa, pero pues ¿quién le compite a la gloria eterna? Imagínate tú. Sí, entonces... No, y yo lo he visto, o sea, hay lugares, y yo te lo digo porque tengo parientes, ¿no? Mi tío ya está retirado y me decía, hay pueblitos en donde tiene más peso la palabra del padre que del alcalde o del comisario. Claro. Siguen existiendo. Sigue. Sí. Y bueno, también en una institución, ¿verdad? Históricamente, que nace pues se transforma del Imperio Romano. ¿Verdad? Que también tiene muchos vicios. Entonces, creo que muchos de esos vicios también se transfieren. Sin generalizar, volvemos a lo mismo. Gracias, señorita productora. La señorita productora nos dijo, ¿cuántos son? ¿Las 28? Los 28 cortados. Bueno, todavía. Nos advierte porque luego nos vamos. Sí, nos vamos de giro. Bien, y bueno, pues nace pues justamente con este antecedente, ¿no? Histórico, ¿no? Sus orígenes vienen pues con este estigma en donde en el Imperio Romano pues se daba mucho este tipo de cuestiones, de usos de los emperadores hacia infantes, por ejemplo, ¿no? También. No, y los ejércitos, ¿no? Duraban tantos meses, años en campaña. No, y simplemente, por ejemplo, les di clases a los chicos de fisioterapia, la materia de psicología de la rehabilitación, y hablábamos de los modelos de intervención, y un modelo se remonta a todas estas prácticas de los antiguos imperios, en donde nacía una persona con alguna discapacidad o con alguna malformación y de niño porque era un peso para la sociedad y era un peso económico para el gobierno. Claro. Entonces, cuando eran muy humanos los escondían. Los escondían en el sótano, así. Sí, bien les iba. Porque si no los asesinaban o los excluían. Que también es, digo, ya entrando en polémica, que también es algo que me parece a mí sumamente aberrante de cierto sector de ultraderecha, ¿no? Radical, sobre la comunidad LGBT, ¿no? Que dicen, es que no estamos en contra de ellos, nada más que no se exhiban. O sea, que se escondan, escóndase usted, señora, no mames. O sea, ¿sí? es igual, ¿no? O sea, como estos niños que pues nació un niño, no sé, jorobadito, con una malformación. Yo me imagino este mismo argumento como decir, es que no estamos en contra de los niños malformados, nada más que visualmente son muy agresivos. Entonces, escóndalos abajo del sótano, ahí en el ático donde no lo vean. No, escóndase usted. O sea, el que está mal es quien juzga a final de cuentas. Bueno, y a mí me preocupa pues que en una diócesis que me imagino que no es muy grande, haya pasará en el Estado de México, por ejemplo. Estado de México, Ciudad de México, Veracruz. Me han contactado víctimas de Chihuahua, de Juárez, de Jalapa, Veracruz. Porque además hay otro componente, no sé si tenga que ver, que es
la marginación, o sea, se suma. Sí, por ejemplo, lugares muy marginados, voy a decir de Naucalpan, ¿no? Uh-huh. O sea, sí. Donde los niños realmente no tienen otro lugar a donde ir que a la iglesia, a lo mejor ahí les dan un pan o algo, o sea... Sí, hay un caso muy notorio en la Sierra Zapoteca de Oaxaca, con el padre Gerardo Silvestre, que habla de más de 100 niños zapotecas. Entonces ahí le estás agregando vulnerabilidad, la lejanía, una zona sumamente rural, la lengua zapoteca, y lo que decías ahorita, pesa más lo que dice el sacerdote. Sí, ahí lo que dijera el sacerdote estaba por encima de lo que dijera el maestro y el juez y el comisariado, sí. Y todo. Por eso se proliferó tanto. Inclusive muchos defendiendo, ¿no? A mucha parte de la población defendiendo al sacerdote. De hecho, en el documental que hacen ahí dice una de las fiscales que trabajaba en el caso, el padre supo dónde se metió, porque es parte del perfil, manipular la manipulación de masas de toda la comunidad, hacía que si alguien denunciaba, no se echaba encima al sacerdote, sino a la comunidad. A toda la comunidad. Entonces, esa parte del perfil es interesante. Y esta necesidad humana, muy natural, de pertenencia, te pone a la víctima entre la espada y la pared, de decir, pues al final de cuentas sigo perteneciendo a la comunidad, o me echo encima a toda la comunidad y ya ahora, o sea, yo soy la víctima, pero además el aislado, y que es el miedo, ¿no?, a denunciar. Sí. Pues bien, está muy interesante este tema, pero vamos a un corte. Vamos a un corte. Y regresamos en Ciencia en Frecuencia. Pues ya estamos de regreso en su programa Ciencia en Frecuencia. Les recordamos que nos escuchamos a través de Spotify como Ciencia en Frecuencia, a través de YouTube nos vemos y nos escuchamos en YouTube también como Ciencia en Frecuencia, y también a través de Radio Universidad en el 89.5 en Torreón y en el 104.1 en Saltillo. Y pues estamos con el maestro Jesús Ávila, es maestro psicólogo criminal, ¿no? Y pues la pregunta obligada, ¿un criminal nace o se hace? Para pregunta obligada, respuesta obligada con la que nos identifican a los psicólogos, depende. Okay. Va a depender. Es algo muy controversial, ¿no? Pero al final de cuentas tú eres el experto. Si alguien merece dar su opinión, eres tú, porque el mal uno lo entiende como algo intrínseco de la persona, ¿no? Hay personas malas y hay personas buenas. Uh-huh. Y yo difiero un poco de eso. Yo creo que hay personas que hacen el mal y hay personas que hacen el bien. Yo he conocido gente ya de 60, 70 años que son un pan de azúcar, y cuando platicas con familiares dicen, no, es que don fulano era pero y le pegaba a la esposa, y los retratan como personas malas, y digo, pues es que es la misma persona, entonces no era intrínsecamente malo, ¿no? O sea, circunstancialmente hizo cosas muy malas, pero no sé, suena que estoy justificando al actor. Entonces tú danos tu opinión y tu... Sí. Y también, digo, tu opinión experta, pero también tú sinceramente, ¿qué piensas? Yo creo que va a depender mucho de los factores. Por ejemplo, habrá casos en donde... Bueno, hay que entender que para hablar del criminal como tal, pues pueden haber... Es multifactorial. Sí, claro. Entonces, va a haber factores genéticos. Sí. Tenemos, por ejemplo, el caso... Voy a mencionar casos como para que vaya quedando un poquito más claro. Jeffrey Dahmer, famoso asesino de Milwaukee. Uh-huh. Su mamá durante el embarazo consumía N cantidad de fármacos, ¿sí? Y tenía peleas con el esposo. Nace él, siguen las peleas en casa, papá ausente, y luego el papá, cuando se hace presente, le muestra o le enseña a diseccionar animales. Pues como resultado no íbamos a tener un cantante de ópera.
porque su ambiente no era... en criminología se le llaman como factores criminógenos. O sea, su ambiente era totalmente de factores criminógenos. Pero también está, por ejemplo, que no sabemos todavía mucha información de él, pero está este sujeto que le llamaron el químico de la Iztacalco, o el del Iztacalco. Fue en serie que capturaron hace unos meses en Ciudad de México, bueno, en Iztacalco. Y era químico. Y unas declaraciones bien tremendas que pero hizo. Pero a lo que voy es que era una persona estudiada. Sí, era QFB, de hecho. Sí, entonces... Son muy propensos. Son muy propensos los QFB a hacer cosas malas. No, es cierto. Entonces, tenemos como que estos dos ejemplos en donde Jeffrey, que no era estudiado, y este sujeto que era una persona sumamente estudiada. Entonces, va a depender mucho, dice Vicente Garrido, un criminólogo español, que les recomiendo mucho sus libros. Esta cuestión criminal va a depender del ambiente, ¿sí? En qué ambiente se esté desarrollando la persona. Si tiene todos estos factores criminógenos, pero a la vez tiene también unas herramientas psicológicas o afectivas o emocionales fuertes que lo ayuden a salir de ahí, va a romper el ciclo. Claro. Por eso hay casos de familia con muchos factores criminógenos, drogas, grupos delictivos, etcétera, y uno de todos los hijos ni se droga, ni ha estado... Y salió buen y sano. Exactamente. ¿No? Entonces, ¿qué pasó ahí? Si todos se drogaban, incluidos los papás, bueno, pues tenía las herramientas emocionales, afectivas, o el entorno se agarró de algo, ¿no? Al final de cuentas encontró algo de que... Sí. De que pero salirse de ese círculo. Pero hablando de esta parte, bueno, genética o que ya pudiera nacer alguien con alguna conexión cerebral, ¿no? Ese yo te lo contesto. El gen APOE es una mutación que ya se ha demostrado, o sea, de hecho le llaman el gen guerrero, porque quien nace con esta mutación, es un porcentaje alto de personas, bajan los niveles de serotonina, que es a final de cuentas lo que produce la felicidad, y son personas con tendencia muy clara antisocial. O sea, no todos llegan a ser criminales ni a pero sí son personas con mayor con una predisposición muy clara a conductas antisociales. O sea, y yo creo que todos conocemos uno que dices tú, de plano no encaja en la sociedad, se pelea con todo el mundo, pues hay estudios también de eso muy, muy interesantes. Así como la ciencia ha avanzado en identificar todos estos factores, es muy interesante hablar de un perfil criminal que se le llama, que es el psicópata, que a final de cuentas dentro del manual de diagnósticos, la psicopatía sería el diagnóstico, según el DSM-5, es un trastorno de personalidad antisocial. Es un trastorno que se caracteriza tal cual ir en contra de la sociedad. O sea, no es el niño aislado que vemos, que no quiere hablar con nadie, no, es asocial. Sí, luego me dicen, es que él es antisocial. No, si es antisocial, pues córrele, porque en cualquier momento te va a hacer algo. No, él es asocial, o sea, no quiere, o se le dificulta, o es muy temeroso al hablar con alguien, o sea. Pero el antisocial, ese te saca plática, pasa desapercibido. Incluso hay un perfil del psicópata que se le llama camaleónico, que son estos sujetos que enamoran, que tienen labia, ¿no? Que incluso se ha detectado que algunos tienen aspectos o características físicas atractivas, tienen un coeficiente intelectual alto, son interesantes, son manipuladores, y en el momento en el que menos te lo esperas, lo descubren por algún error o algo, pero ya tenía todo un historial delictivo. Ese es el camaleónico, el que pasa desapercibido. Y es muy común detectarlo o poderlo identificar, por ejemplo, el psicópata camaleónico como pareja ya obviamente detectado en casos de feminicidio o de violencia a la mujer. ¿Sí? Que si, por ejemplo, ahorita detrás de cámaras hablamos del perfil de la pero también la víctima. O sea, ¿qué características tiene la de vulnerabilidad la víctima para ser susceptible a caer en las garras del psicópata, del camaleónico? O sea, si el camaleónico ve que la mujer tuvo ausencia paterna, o está sola, es madre soltera, tiene 2 hijos, y él tiene un buen trabajo, le va bien económicamente, pues le empieza a llevar, le empieza a apoyar. Ser el proveedor que estaba buscando. Y en el momento menos indicado ya lo metió a su casa, ya viven juntos y terminó abusando de niños.
Y dice, y es muy buena persona. Y es muy buena persona, sí. Entonces, ese es el camaleónico. Pues y fíjate, es más peligroso porque el que se aísla, pues sí, a lo mejor tiene sus reservas, claro. Pero aquel que está activo en la sociedad y que en muchas ocasiones hemos visto historias, por ejemplo, en algunas películas, en Estados Unidos que se da mucho esto de los criminales en serie, de los asesinatos en serie, generalmente cometidos por personas que son reconocidas socialmente, ¿no? Y que participan en la comunidad y que nunca pensarías que son criminales, ¿no? Como un padrecito. Exactamente. Vamos con los perfiles, a ver, platícanos de un caso, digo, obviamente, pues... Bien. Omitiendo lo que se debe omitir, pero... pues platícanos de... Bueno, las perfilaciones sabemos que es un método de investigación en criminología, en psicología criminal, y nos basamos con características que tenga la físicas, pueden haber características físicas, pues sobre todo el comportamiento. ¿Cómo los podemos determinar un perfil? Por ejemplo, con ayuda de la criminalística, que es la auxiliar del criminólogo, de la escena, de crimen, de todos los indicios y demás. Siempre el asesino va a dejar algo. Siempre. Por error o de adrede, por ese ego, ese narcisismo de hacerse notar. Va a firmar la escena. Es una firma, exactamente. Pues siempre va a dejar algo. Y también está la criminalística del laboratorio, todos los que se encargan de la toxicología forense, el químico forense, etcétera, ¿sí? Y ellos nos pueden ayudar con, por ejemplo, en la escena, ¿sí? O ya en el laboratorio, los métodos o el veneno, lo que se haya utilizado. Y si vemos que hay un patrón, ¿sí? No, pues que sabes que ya tengo 5 casos a tanta distancia o en la misma ciudad, pero se está utilizando el mismo método, ya estamos hablando de alguien que lo está haciendo en serie. Un asesino en serie es el quien comete más de 3 de asesinatos con un intervalo de tiempo específico entre cada uno. Entonces sabes que ya tenemos uno en serie. ¿Qué características hay en las escenas? Pues estas y estas. Por ejemplo, ¿cómo determinaron que en un principio que Juana Barraza pensaban que era hombre? Por la fuerza que ejercía. Exactamente, ¿no? Pero lo que no sabían es que le gustaba la lucha. Era luchadora. Sí. Entonces, hasta cuando ya la tienen... Hasta cuando ya la tienen en la Procuraduría en aquel entonces, o ante el MP, ella a ver, muéstranos, y le prestan unas medias y ponen allá un sujeto de la Procu y hace la fuerza. Lo que hacía era que con su codo izquierdo, en la parte trasera de la víctima, hacía fuerza. Entonces, todos pensaban... Y ahí el perfil iba que era hombre, a buscar un hombre. Por la fuerza. Sin embargo, pues le gustaba la lucha, era de complexión física corpulenta, entonces pues pensaban que era hombre. Hasta que llegó una criminóloga y aplicó una técnica de realizar un busto con plastilina, y de hecho en fotografías de revistas o de periódicos de la época cuando la capturaron está Juana y está el busto y es idéntica, totalmente idéntica. O sea, yo quedé sorprendido porque lo hizo en base a los perfiles hablados, a la descripción, y es idéntica. Entonces ahí con la manera en cómo se realizaba el crimen se logró identificar el perfil. Maestro, y se ven muy, bueno, o al menos yo he visto muy pocos casos de asesinos en serie mujeres. ¿Es más común un asesino en serie hombre? Va a depender, es que más que sí, estadísticamente hablando, por la cuestión de que se han descubierto, porque ahorita hay muchos las mujeres son muy buenas para mentir. No, es cierto, borren esto. Psicológicamente hablando, sí, y dentro bueno, no lo borren, pues. Dentro de la psicopatía también. O sea, el hombre por naturaleza somos impulsivos. Okay. Incluso los métodos de asesinato, y también hablando de este tema escabroso del suicidio, el hombre es más impulsivo. O sea, ¿qué métodos utiliza? La mujer no. La mujer exactamente, es más silenciosa. En los métodos o en casos que se ha detectado de mujeres que han asesinado en serie, con paracetamol, con venenos, con pastillas, o sea, es más silenciosa, ¿sí?, que el hombre. Entonces sí llama más la atención. Y pudieran ser que no sean detectados tan fácilmente, ¿no? Así por esa... Entonces son más porque peligrosos. no huelen ni saben. Ajá, un maestro nos lo enseñó en la carrera, que en gelatina
no me acuerdo en qué nos había dicho tal cantidad y no lo detecta. No, eso no lo pongan porque le vamos a dar ideas. No, pero dije algún loco. Bueno, pero sí pónganle ahí pip en la palabra. Entonces, va a depender mucho porque sí es, de acuerdo a las características de personalidad biológicas, el hombre es más impulsivo. Por eso tiende a ser más llamativo porque sí, pues de paro, X. Claro. O sea, pero sí, o sea, sí hay casos de mujeres. Ahora, un perfil, que nos puedes platicar de un caso aquí ya, de los que estamos platicando ahorita, de estos sacerdotes que nos ibas a platicar. Sí, bueno. Que es algo así como de los que pasan desapercibidos, que uno nunca se imaginaría que es una persona tan monstruosa. Qué bueno que están sentados, porque a ver. se van a caer, se van a desmayar. A ver. Otra manera de hacer el perfil es a través de los testimonios de las víctimas, ¿sí? Hace unos meses me llega un testimonio para realizar el perfil de la... El sujeto yo ya lo conocía por las noticias, de hecho pues se puede decir el nombre porque está fichado, o sea, no está... Ya tiene sentencia. Está prófugo. Ah, bueno, no, pues sí hay que decir. Está prófugo. Bueno, tiene sentencia, pero... Pero está haciendo incluso, creo que 10, 15 años prófugo. Se me hace algo bien absurdo. No puede estar tanto tiempo alguien así. Claro. Que no sepa nadie dónde está. Es Eduardo Córdoba, de San Luis Potosí. Probablemente protegido. Sí, no, probablemente, yo casi estoy seguro, es un 90%. Claro. Bueno, él era sacerdote de la Arquidiócesis de México y él tenía una función que era el representante jurídico legal. Entonces él tenía que hacer muchos trámites en Secretaría de Gobernación, en el área de asuntos religiosos. Y constantemente viajaba a Ciudad de México, ahí lo tenían como que es bien buena gente, o sea, pues para que le agilicemos sus trámites, hasta en ellos era la corrupción, nos trae que los chocolatitos, que la botellita buena de onda, vino, ¿no? sí, es bien buena gente. Y viene solo, sí, él viene solo. Pero la verdad es de que a Ciudad de México no iba solo, o sea, sí llevaba pues jovencitos, ¿no? Obviamente no los llevaba, como eran menores de edad, pues no se iba a poner él solito la soga al cuello a llevar a niños, Secretaría de Gobernación o a exhibirse simplemente. Adolescentes, ¿no? Y bueno, pues ya se da el caso. El grado de manipulación con él era exagerado a tal punto que él crea un grupo de jóvenes en la parroquia donde él estaba. Y pues que los típicos grupos de jóvenes, que temas, que convivencias, y la confesión. Pero él les ofrecía la confesión alternativa. O sea, vamos a mi habitación, le daba una pastilla, al chico pues entraba en estado de somnolencia, se quedaba dormido y cuando despertaba pues, ya había lamentablemente con las víctimas obviamente viene la amenaza y el miedo, la vergüenza y demás, y pues nadie decía nada, sino que años después o meses después se van dando cuenta que no era el único ese chico, sino que varios del grupo ya habían pasado por esa situación. Pero el grado una característica de estos sujetos es que no son manipuladores nada más de la víctima, sino de masas. O sea, llegamos al punto en el que el sacerdote, si a la comunidad le dice muévanme esa silla para allá, la gente va y mueve la silla y ni pregunta para qué. Claro. ¿Sí? Aunque la silla saben que allá se va a echar a perder, no van a preguntar, porque es el sacerdote el que lo está diciendo. Por eso les decía que la causa es el poder que se les da. Entonces, la manipulación de masas tenía un puesto importante, o sea, el poder. Tenían contacto con gobernación, con el gobernador del estado, con alcalde, o sea, era una persona que más allá de ser sacerdote tenía nexos políticos. Entonces, yo ir a fiscalía o a procuraduría a hablar del amigo del señor gobernador es como que... Claro. Sí, entonces... En la bronca que va a meter, imagínate. Sí, mejor no digo nada, me voy a ir peor a mí. Entonces, esa es una de las características de ellos. Aparte, son inteligentes. Los agresores o los agresores de este tipo son sumamente inteligentes. Dentro de la Iglesia Católica, algo que quiero aclarar, la Iglesia no los hace sí. No, ellos ya llegan con la patología. Más bien la institución es el escenario perfecto para descargar toda su perversión. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque llegas a una institución en donde desde un principio te dicen, aquí celibato, no nos rindas cuentas, nada más a mí dime que si lo llevas, yo no te voy a andar supervisando, y todos felices y contentos. ¿Sí? Pero al día de hoy en Torreón hay sacerdotes que no lo cumplen por estar con niños. Que tienen familia. O que tienen familia, que van por los niños a la guardería. Sí. Sí, yo también. Entonces, sí, o que traen a la esposa en la camioneta, o que ven una mujer a X horas del día o de la noche en la casa parroquial. Ahora, ya hablando, o sea, de este tema, digo, es pecado, pero a final de cuentas no es delito que los padrecitos tengan sus que veres con alguna mujer o con algún hombre o mientras sean mayores de edad. Exactamente. O sea, digo, los va a castigar Diosito, etcétera, pero, o sea, ¿por qué la necesidad de, o sea, desde el perfil criminal, por qué con niños o por qué con menores? Fíjate que una explicación que a mí me gustó mucho fue una que llegué a la conclusión gracias al psicoanálisis, que no a toda la gente le gusta el psicoanálisis, pero a mí me ha ayudado mucho en el aspecto criminal. Bueno, sabemos psicoanálisis, creador Sigmund Freud. Freud dice que estos sujetos, los agresores sexuales, ojo, es una explicación psicoanalítica, o desde el psicoanálisis, cada enfoque tendrá su explicación y cada profesional tendrá la suya, pero desde el psicoanálisis, que hasta cierto punto sí tiene algo de razones, todos los agresores tienen sus víctimas rondan la misma edad, es decir, Eduardo Córdoba, jovencito de 12 a 15 años, ¿sí? Carlos López en Ciudad de México, que es también de varias víctimas, fue uno de los primeros que lograron sentenciarlo a 60 y tantos años de prisión, pero murió en el penal. Bueno, bendito Dios. Bendito sea Dios. Le fue bien. Ardiendo se fue, ¿verdad? Porque pues lo cremaron. Y, no sé, Meño en Piedras Negras, 13 años de prisión, pero hace 2 meses un juez lo liberó por buena conducta. Digo yo, obvio, va a tener buena conducta, es sí. No hay niños en un penal. Déjalo con un niño y se está a volver loco. Pero bueno, bendito Poder Judicial. Algunos jueces. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Bueno, todas sus víctimas, otra cosa. Los agresores no nada más tienen una víctima, tienen más. O una, pero años de su víctima. O sea, Carlos López de Jesús Romero, años. Entonces, pero todas sus víctimas rondan la misma edad, ¿sí? Y el psicoanálisis nos dice, pudiese ser que este sujeto agresor tiene un estancamiento, una fijación o un trauma que vivió a la misma edad que tiene sus víctimas y lo que intenta hacer a través de sus víctimas es sanar. Y esta conducta se vuelve compulsiva, como el trastorno obsesivo compulsivo, la obsesión por el orden o la obsesión por el acumulamiento. La compulsión es la repetición. Por eso se vuelve una conducta compulsiva. Por eso no tienen una víctima, tienen 2. Gerardo Silvestre en Oaxaca, más de 100 niños en la sierra. Maciel murió en el 2008 y hace unos 2-3 años salió un reporte de los legionarios que dicen, bueno, sí, pues sí, nuestro fundador de niños, pero en 60 años nada más abusó de 20 niños, por favor. En 60 años. Bueno. O sea, qué bueno, ¿verdad? O sea, qué benevolente se vio. Eso es no cuadra. Y no es real, además. No, o sea, no cuadra. No es mentira ese dato, o sea, simplemente desde el aspecto psicológico criminal, no. Pero yo insisto, o sea, en la misma pregunta, o sea, hay filias, hay parafilias, hay trastornos, o sea, llegar hasta el fondo, digamos, de la perversión, digo, porque aquí tampoco nos vamos a dar así como que, no, esto es digo, entendemos que pues cada quien va a ejercer su sexualidad, etcétera, pero, o sea, otra vez, el llegar hasta el fondo, ¿qué motiva a una persona a llegar a dañarle una vida a alguien para siempre? O sea, porque tú eres un niño de 12 años, imagínate. Es que va a variar mucho. Por ejemplo, esta chica, Ana Luz Salazar, una activista y creo que también tiene un programa, es creadora de contenido. Ella fue víctima de Fernando Martínez en el Instituto Cumbres de Cancún cuando era niña, pero ella ya indagando después de que alzó la voz y demás, se entera que Fernando Martínez fue víctima de Maciel
Entonces ahora sí que la víctima se volvió victimario. Y mucha gente piensa que quien es alguna vez fue agredido. No todos necesariamente. Tampoco es una constante. Ajá, pero en ese caso sí se cumple esa característica. Datos así históricos que se conocen de Maciel, porque no hay muchos, se encargaron de eliminar todo. Decían los jornaleros, porque él viene de familia algo posicionada, de Cotija, Michoacán, y tenían tierras, y dicen que los jornaleros, él se prostituía desde niño. O sea, que con tal de que le dieran algo, él se prostituía, pero venía de familia bien posicionada, o sea, tenía tierras. Y estamos hablando, exactamente, y estamos hablando de un sujeto que nace en plena guerra cristera, que incluso su tío, don Rafael Guizar y Valencia, es hoy el santo patrono de los obispos mexicanos. O sea, el tío de un pederasta. Y no era una persona carente económicamente. Y además, ya una vez que crece y demás, se vuelve sacerdote, es una máquina de hacer dinero. O sea, Maciel crea todas estas instituciones de dinero que al día de hoy sigue existiendo ese instituto y una universidad, que es de ellos. Y están posicionados en todo el mundo o en la mayor parte de los países. Entonces, ¿qué lo impulsó? Ahí sí que con él no vamos a saber. No, y nunca vamos a saber. Y bueno, no nada más. Entonces, si hay gente mala. Sí, hay gente que nace mal. O sea, entonces, que tienen la predisposición. O sea, ya me quedé yo sin respuestas. Sí, ¿no? Es que va a depender del caso. O sea, si hay sí, claro. Es muy irresponsable decir generalidades, ¿no? O sea, hay gente mala, hay gente... Sí, porque si hay casos en donde, por ejemplo, desde mucha gente, bueno, el trastorno antisocial es un trastorno de personalidad. La personalidad se termina de configurar a los 24 o 25 años, que el lóbulo frontal ya está maduro. Y mucha gente cree, no, pues no se pueden detectar entonces rasgos del trastorno antisocial de la personalidad en un niño, porque pues no tiene personalidad. Claro. Pero sí se puede. O sea, el niño que desde el kinder todos se pelean, o sea, que avientan al compañero, que le echó resistol a la compañera, que le jaló el cabello, pero el niño que agarra a la compañera y le estampa en el escritorio, eso ya no es normal. Y de gratis, ¿no? O sea, sin que la niña haga nada y de repente llega y suelta el... Algo que también, oye, ahorita que recuerdo y para que la gente lo escuche y ponga mucha atención, algo que está pasando mucho en la comunidad, en la región lagunera, es en los grupos de scouts. ¿Es qué, perdón? De scouts. De scouts. Ya, quien fue mi coordinadora académica cuando yo estaba estudiando y una maestra que quiero mucho, me invitó, tiene a sus niños en un grupo de scouts y me invitó a darles una plática de prevención de abuso. Lo dividen en dos, los más pequeñitos y ya como que los de 12 años en adelante. Y yo hablé con los más grandecitos, digo, yo con niños no. Y ahí me platicó que ya había habido alguna cuestión ahí de abuso. Otro grupo me comentó también. ¿De niños con niños? De niños con niños. De niños con niños. Sí. Dentro del mismo grupo de scouts y también están... Bueno, aparte, no sé, es que me salta esto que dices de niños con niños, la exposición muy temprana a contenidos no supervisados, ¿no? Por parte de los padres que ponen el celular o, o sea, el internet, por no batallar le dan el celular y todo el contenido que están absorbiendo, ¿no? Entonces... No, y contenido inapropiado sobre todo, o sea, más que los videos de YouTube, o sea, hay ciertos videos que parecen ser de niños, yo los he visto. Sí, y no son contenido de niños, muy, o sea, yo es cierto. Como el YOLO, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Sí. Que ve mi sobrina, algo así, pero bueno. Mejor vean Ciencia en Frecuencia. Sí, no se preocupen. Digo, sí decimos malas palabras y todo, pero las censuramos, entonces no. A veces se nos olvida y la editora a veces se le pasa, pero no pasa nada. Ya nos quedan unos minutitos. ¿Hay algún mensaje que quisieras decir? Tus redes, aquí mira tu cámara. Sí, claro. A quienes estén escuchando, quienes estén pasando por algún proceso, que entiendan que no es el fin del mundo, que hay una luz al final del túnel. Claro. Sí, bueno, pues pongo a la orden ante toda la comunidad, quienes nos escuchan, para que se conocen algún caso, algún maestro o alguien que en su escuela esté detectando alguna situación así, quiera alguna plática con los papás, con todo gusto asisto, dejo mi contacto aquí con los chicos, y también pues es un proceso complicado, se entiende, y a la manera o al tiempo que la víctima lo quiera hacer, pues estamos en plena disposición del colectivo
de apoyarlos desde el aspecto legal y psicológico. Digo, obviamente se tienen que analizar los casos, porque sí hay casos muy complicados, como hay casos que por cuestiones legales simplemente, o lagunas legales o cuestiones de fiscalía, ahí quedan, pero sí escuchamos los casos, sí los acompañamos en la medida de lo posible. Y están las redes sociales del colectivo, así se llama, Espes Viva, así como se escucha, Espes Viva. Es un colectivo nacional de defensa de víctimas y no estamos solos, somos profesionales y estamos asesorados por víctimas incluso, o sea, conocemos también desde el aspecto de la víctima cómo acompañarlas, y pues un servidor también. Entonces estoy a la orden para quienes requieran algún asesoramiento, algún acompañamiento, con toda confianza me pueden contactar. Maestro, muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Por acompañarnos. Qué importante tema, qué interesante, pero se nos acabó siempre, el tiempo. nos tenemos que ir. Esto fue Ciencia en Frecuencia. Muchas gracias. Oiga, espérame. Comercial, todavía estamos en tiempo del giveaway, entonces sí. Métanse a la página de Facebook, compartan, acá están los regalos, el maletín de carne, el maletín de quesos, pues todos los regalos, ¿no? Lo de Toros Laguna. Sigan compartiendo el giveaway y suscríbanse a YouTube, por favor. Ahora sí, gracias.